Quiero comenzar leyendo el Salmo 119, el versículo 105. Este versículo yo me lo aprendí hace muchos años y nunca lo olvidé. Es parte de los versículos que forman parte del capítulo más largo que tiene la Biblia, que es el Salmo 119. Y el Salmo 119 es una permanente honra a la palabra de Dios. Y en este versículo, la palabra del Señor nos muestra dos grandes facultades que tiene la palabra, pero que se pueden ilustrar como una sola, y es que ella siempre será luz. Pero leamos como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leerlo, a contar tres: 1, 2 y 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para cuántos la palabra de Dios es una lámpara y una lumbrera? Dale un aplauso a la palabra del Señor en esta mañana. He titulado este mensaje Luz para el viaje. Luz para el viaje. De eso quiero hablar. Cuando el escritor del Salmo dijo esto, pues no existía la luz eléctrica como hoy día. La gente dependía de unas lámparas que se cargaban con aceite, unas lámparas que alumbraban a pocos metros de donde iba la persona caminando. Y también la gente pues se proponía que capitalizaran el día, la luz de la gran lumbrera como es el sol, y algún beneficio que en ocasiones o noches de luna llena se podía obtener. Entonces, pues para la gente era demasiado necesaria una lámpara, era demasiado necesaria la luz. Y obviamente eso sigue siendo importante hasta el día de hoy. Y cuando digo que luz para el viaje, es porque al cerrar este año, que estamos ya a pocas horas de terminarlo, es como que estuviéramos terminando un viaje, pero ya tenemos el pasaje comprado para arrancar un nuevo viaje. Y necesitamos luz, necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría para ese viaje que estamos próximos a emprender, porque el Señor nos va a hacer una transferencia importantísima de 365 nuevas oportunidades para nuestra vida. Cuidado, y comenzamos el año diciendo: ay, a mí sí no me regalaron nada, porque obviamente Dios nos está por dar el regalo más impresionante que nadie puede darnos. Una de las cosas que hace la luz cuando estamos en un lugar oscuro es que ella puede guiarnos. Y yo quiero llamar la atención de ustedes y que miremos cómo la palabra de Dios puede ser una guía, o esa luz que se enciende, pero que se enciende para guiar. No se enciende para confundir, para generar incertidumbre, sino que ella se enciende para que nos sirva como una guía eficiente. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios es que ella es guía en la oscuridad. Guía en la oscuridad. Y creo que si hay momentos de oscuridad, son los momentos que uno puede calificar como difíciles, adversos. Aquellos momentos donde uno determina y dice: yo no sé qué hacer. He tocado todas las puertas, como que todo está en contra mía.
y entonces no hay nada que hacer. Y viene la palabra de Dios y se enciende como una guía en medio de semejante oscuridad. Cuando existió el profeta Daniel, él vivió uno de esos tiempos de oscuridad terrible, porque dice que el rey de su momento tuvo un sueño, y el sueño lo impresionó demasiado, pero cuando se despertó, al hombre se le olvidó el sueño. Pero él estaba tranquilo porque dijo, bueno, al fin y al cabo tengo una cantidad de empleados que su función es interpretarme los sueños. Entonces el rey mandó llamar a todo su equipo de sabios, de adivinos, y les dijo, muchachos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Quiero contarles algo. Tuve un sueño que me impactó demasiado. Y ya todos agarraron la agenda y el lapicero y le dijeron, bueno, rey, cuéntanos qué soñaste. Y el tipo les dijo, ahí está el problema, que a mí se me olvidó el sueño. ¿Cómo que se le olvidó el sueño? Sí, se me olvidó. Ay, rey, así sí no podemos ayudarlo. No. ¿Cómo que no podemos ayudarlo? Si yo a ustedes les pago un buen salario y ustedes no pueden salirme con eso. Y nadie podía decir qué pasó. Entonces el rey escribió una ordenanza. Dijo, bueno, si de aquí a tantas horas nadie me interpreta el sueño, todos los sabios y adivinos y astrólogos tienen que morir. No quedará vivo ni uno solo. Ese era un momento de demasiada oscuridad, demasiada confusión. Entonces Daniel pidió la oportunidad. Daniel era un hombre de palabra, era un hombre conectado con la palabra de Dios. Las personas que estamos de la mano con Dios, tenemos relación con esa palabra, con esa luz. Daniel se puso a orar con sus amigos y Dios vino y le mostró todo el sueño y la interpretación. Y Daniel vino y le dijo, bueno, señor rey, esa noche te acostaste preocupado y soñaste esto y esto y esto, y eso quiere decir esto y esto y esto. Y ninguno de todos los que estaban amenazados murió, porque alguien vino y trajo claridad en medio de semejante oscuridad. Quizás en algún momento nos hallamos en una situación parecida, o conocemos a alguien que no ve una salida. Seguro que Dios va a traer esa guía en medio de la oscuridad. Puede aplaudir al Señor, porque la palabra de Dios nos traerá guía en medio de la oscuridad. Otra área donde es guía es que la palabra de Dios es guía paso a paso. Diga conmigo, paso a paso. ¿Es guía cada cuánto? Paso a paso. Cuando el Salmo dice, a mis pies, lámpara es a mis pies, exactamente lo que hacía la persona que tenía la lámpara es que se aseguraba que donde iba a dar el siguiente paso estuviera iluminado, que pudiera ver exactamente dónde se iba a parar. Entonces la palabra de Dios, todos los días nosotros damos pasos, tomamos decisiones, avanzamos de una u otra manera. Entonces el Salmo nos recuerda que la palabra de Dios no solo nos muestra el destino final, que dice que el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero vendré por ustedes. Y Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nos habla de un destino final. Y Jesús mismo dijo, muchachos, y puso unos a la derecha, otros a la izquierda, y a los de la derecha les dijo, vengan benditos de mi Padre, y nos habla de un destino final. Pero la palabra de Dios no es solo la luz que nos alumbra el destino final, sino que ella quiere alumbrarnos paso a paso. Me voy a casar, vamos a la palabra. Voy a hacer una inversión, voy a ir a la palabra. Voy a tomar una decisión de una venta, de una compra, de un cambio en los oficios que hacemos. O sea, la palabra de Dios tiene cómo guiarnos. Ella sabe alumbrarnos paso a paso. Los
unos reyes en una ocasión salieron a la guerra, pero los planes que tenían les salió mal. Ellos se entraron en el desierto y cuando llevaban varios días de camino se dieron cuenta que el agua se les acabó. Y sacaron cálculos y dijeron, bueno, si nos regresamos nos morimos de sed, si nos quedamos nos morimos de sed, si avanzamos nos morimos de sed, estamos en una encrucijada y no hay nada que hacer. Uno de los reyes dijo, bueno, yo tengo una idea, se la voy a dar a todos. ¿Será que aquí hay un profeta en medio nuestro? El profeta era la Biblia en ese tiempo. En ese tiempo no habían Biblias como hoy podemos tenerla incluso en nuestro dispositivo. En ese tiempo los profetas eran los que traían la palabra de Dios. Y un empleado le dijo, sí, yo por ahí vi a Eliseo. Y él dijo, bueno, tráiganlo. Él va a tener palabra de Dios. Y Eliseo mandó traer un músico. El músico, cuando tocó el instrumento, comenzó a adorar a Dios. Y vino la mano de Dios y vino una palabra del Señor. Y dice, así dice el Señor. Y comenzó Dios a orientarlos paso a paso. En ese momento el paso que tenían que dar era definir. Nos quedamos, nos devolvemos o seguimos. Pero resulta que la palabra de Dios vino y le mostró el paso siguiente. Era abrir estanques en el territorio donde estaban, porque Dios iba a traer agua, pero no iba a derramar el agua, sino que la iba a depositar, y efectivamente el valle se llenó de agua. Entonces, la Biblia o la palabra de Dios es nuestra guía paso a paso. Y algo más que hace la palabra de Dios es que nos guía para no caer en el error. La palabra de Dios nos guía para no caer en el error. Así como una lámpara, la luz suficiente en un lugar nos protege de tropezar con obstáculos que si estaba oscuro obviamente no los veíamos, pues la palabra de Dios nos ayuda a evitar los peligros espirituales y los peligros morales. Ella nos ayuda para no caer en el error. Podríamos tocar varios pasajes de la Escritura o varias historias donde hubo personas que fueron libradas porque la palabra de Dios estaba en ellos. Por ejemplo, a los muchachos que estaban en Babilonia les hicieron una oferta. Les dijeron, muchachos, como ustedes son tan inteligentes, les ha sido asignado que coman del banquete del rey y que también beban del vino que el rey bebe. Y los muchachos dijeron, qué pena, no podemos hacerlo porque la palabra de Dios les prohibía comer alimentos de animales que según la Torá pues eran inmundos, considerados inmundos, pero aparte de eso les prohibía comer alimentos que habían sido ofrecidos a ídolos. Entonces el jefe les dijo, bueno, pues yo no puedo sencillamente evadir la instrucción que el rey dio. Y el hombre dijo, voy a hacer una prueba por 10 días. Y por 10 días les trajo legumbres, agua, y comían legumbres, verduras y bebían agua. Mientras que los otros comían de la comida del rey y bebían del vino que el rey bebía. Al cabo de los 10 días, el jefe vino a revisarlos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que el rostro de ellos lucía mejor que los que comían la comida del rey. Y aparte de eso, al pasar el tiempo, cuando el rey los llamó para hacerles una prueba exhaustiva del conocimiento que tenían, a ver si servían para ser funcionarios del rey o no, ¿sabe qué pasó? Los halló ¿cuántas veces mejor? 10 veces mejor que todos los adivinos y los sabios que había en todo el reino. Ellos, como la palabra de Dios se encendió en sus vidas, fueron librados del error. Si hubieran conectado con esa oferta que les hicieron, ellos habían contaminado sus vidas y no habían sido tan efectivos
como llegaron a serlo. Ustedes recuerdan que José, un joven muy ilustre, sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron para Egipto. Y cuando llegó a Egipto, lo pusieron en la subasta. Y entonces llegó el general del ejército, dijo: necesito unos esclavos ahí. Ok, general, como tú eres general, te vamos a dar la opción de que escojas de primero antes que vengan los otros hacendados a comprar más esclavos. Y el general se puso a observar y dijo: ese muchacho está como interesante. Y era José, y lo compró a José y se lo llevó para la casa. Y José comenzó a trabajar y entonces comenzó a prosperar y le iba muy bien. Y cierto día el jefe, el general, se reunió con José y le dijo: José, me voy a una guerra que hay por allá, por Ucrania, por esos lados. Me voy a la guerra. Está difícil por allá con Rusia la cosa. Me voy. Y el general se fue. Dijo: no sé si me demore 2 meses, 3 meses, pero hagamos algo, José. Yo te nombro encargado de todo lo que tengo. Y tremendo privilegio. Y el Señor se fue. Pasaron las semanas y parece que la esposa de Potifar, que yo la llamo Potífera, comenzó a extrañar a su marido y dijo: bueno, por aquí cercano, ¿quién? Y le echó el ojo a José y lo mandó a llamar y propició para que la casa estuviera sola, y lo fue agarrando y le dijo: venga, acuéstate conmigo, y le quitó la ropa. Pero la palabra de Dios se encendió dentro de José para librarlo de un error moral. Y José le dijo de frente: mire, señora, yo ya leí la letra menuda del contrato y esculqué por todos lados. Su marido nunca la incluyó dentro de las cosas que yo tengo que administrar. Así de que yo no puedo faltar a la palabra con tu marido. Pero le dijo esto: pero no voy a pecar contra Dios. Por eso los judíos hasta el día de hoy consideran y recuerdan a José como el paladín de la pureza sexual. ¿Qué fue lo que salvó a José? ¿Miedo a quién? ¿A un pastor, al papá o al tío? No, fue la palabra de Dios que se encendió dentro de él y lo libró de que no tropezara, no cayera en el error. Y por último, la palabra de Dios es guía para una relación constante con Dios. Claro que sí. Miren cómo dice Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira cómo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá como. Dígalo más fuerte: todo saldrá como bien. O sea, la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y le dice a Josué, hoy nos dice a nosotros, el Espíritu Santo: nunca te apartes de la palabra de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. Todos los días meditarás en ella, para que hagas conforme a lo que en ella está escrito. Porque si operas de acuerdo a la palabra, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí toco algo. Hay personas que llevan años esperando que alguien venga a prosperarles el camino. Y concluyen que nadie los quiere, que nadie les dejó herencia, que nunca nadie los ayuda. Pero según ese versículo, nosotros mismos, de acuerdo a nuestra relación con la palabra, a nuestra relación con Dios, determinamos cómo va a ser el desarrollo de nuestro camino. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ustedes lo creen? Yo creo que en este viaje que estamos a punto de comenzar, necesitamos la luz
de la palabra de Dios. Necesitamos luz para todo este viaje. Hay un viaje un poco más largo, que es el viaje de la vida. Y para ese gran viaje no podemos hacerlo en tinieblas. No deberíamos hacerlo en oscuridad. Deberíamos hacerlo con la suficiente luz que nos da la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos esposos un día fuimos guiados por Dios y la luz nos alumbró y aprendimos a tratar con honra y respeto a nuestra esposa? ¿Sabe cuántas esposas un día esa luz se encendió y aprendieron a tratar con honra a su esposo? ¿Sabe cuántos padres un día esa luz se encendió y en ese camino largo de formar, de estructurar a los hijos, la luz los alumbró y entonces su actitud, su manera de formar la descendencia ha sido muy eficaz? ¿Sabe cuántos empresarios profesionales, cuánta gente que camina por esta vida y dice: yo no quiero pasar por aquí desapercibido, quiero hacerlo bien? Ha tomado la decisión de que la luz, la palabra de Dios, sea la que le alumbre su camino. Recién leí la noticia de un actor muy famoso. Yo lo admiro demasiado y admiro su amor por Dios y su amor por la palabra. Y recién lo nombraron pastor de una iglesia en los Estados Unidos. Y él expresaba que ahora era que comenzaba su verdadero papel protagónico, donde él podía enseñar aquello que ama, la palabra de Dios. No te quejes. No vuelvas a decir: yo no sé qué hacer. Espérate. Hay un manual de vida que se va a encender todos los días. Todos los días. Pero claro que todos los días se va a encender y nos va a alumbrar. Y vamos a equivocarnos menos y vamos a ser más efectivos con la ayuda de Dios. ¿Ustedes lo creen? Aplaude la palabra de Dios. Ella es digna de ser honrada. Vamos, aplaude fuerte la palabra del Señor.